Sanados por la palabra de Dios, muy bien, muy bien. Porque no es tanto que, ya veíamos que a veces buscamos mucho el circo, la cosa espectacular, la cosa rara, misteriosa, y que Jesús aquí, escuchando la palabra, nos sana, como vamos a ver hoy. Y miren, ¿sabe qué vamos a ver hoy? Mire al que tiene al lado, y dígale, ¿qué hubo, demonio o demonia? No es lo que vamos a ver. No, dígale, no te faltan sino los cachos. Y al que está predicando, yo porque los tengo por detrás, por eso no se me ven, pero esa es la realidad. Lo que pasa es que a veces creemos, vamos a ver en este texto, hoy miren, hoy todo el mundo es experto y todo el mundo es metido a toda hora hablando de ¿qué? El diablo. Si apareció allí en Mangos y viene para acá mañana. Si apareció en tal lado, todo el mundo es a toda hora hablando del diablo y nunca hablamos del amor de Dios y del poder de la palabra de Dios, que lo primero que hace, mire, el primer milagro, la primera actuación de Jesús en dos evangelios, en Mateo y Marcos, es curar a un hombre poseído por dice, espíritu impuro, por un demonio, por un espíritu maligno, tantos nombres que le damos al mal, pero la primera actuación de Jesús fue esa, en Mateo y Marcos. En San Juan, las bodas de Caná, en la boda de Caná. ¿Por qué? Porque se acabó, ¿qué? El vino. ¿A quién le ha pasado en una rumba que se acaba el guaro a las 11? Matamos y comemos del muerto para ir a comprar, ¿cierto? No, vaca, una garrafa mejor que uno no sabe. Jesús sabe que se nos acabó. Dios que nos conoce, Dios que nos conoce, sabe que se nos acabó, sabe que hay dividido en nuestro interior, sabe qué demonios tenemos. Demonio viene de la palabra griega daimon, que quiere decir espíritu o fuerza que actúa en nosotros y no nos deja ser lo que Dios pensó que fuéramos. O sea que todos tenemos demonios. Claro, tenemos que ponerle implemente el nombre. A veces es María, ¿cómo es? Mentira, no. Cada uno tiene que ponerle el nombre a sus demonios, y por eso, ¿saben un sitio privilegiado para uno encontrarse con sus demonios? ¿Cuál será? ¿Dónde está uno en silencio? No hay nada. En el cuarto, pero ojalá fuera en el desierto mejor. Mentiras, pero es en el cuarto cuando uno entra a orar también. Uno necesita, muchachos y muchachas, quedarse a solas consigo mismo e identificar sus demonios, que es lo que lo divide interiormente, lo que no lo deja ser feliz. Que todavía no entendemos que Dios mandó a Jesús a morir por nosotros para que fuéramos, ¿qué? No oigo duro, felices, no vino a que padeciéramos miles, no, esa es la realidad de la vida, pero Dios, Jesucristo nos quiere completamente felices, y por eso la primera actuación en estos dos evangelios es liberar a un hombre que estaba, ¿qué? Dividido interiormente, dice poseído, vamos a ver, de un espíritu inmundo, de un espíritu impuro. Espíritu en la Sagrada Escritura, ojo, es la manera de ser, de actuar o de influir en los demás. Espíritu, manera de ser, de actuar o de influir en los demás. Entonces cuando dicen, este está poseído porque mírele a la manera, mire ese genio que mantiene, ¿está poseído de qué? De un mal genio, el berraco, de una manera de ser que no es la del espíritu. Cuando muestra una manera contraria a la de vivir normalmente de uno en el mal genio, cuando se deja guiar, ¿por qué espíritu? Por el de Dios, así de sencillo. Todos conocemos gente que dice uno, ¿lo guía quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Mire cómo perdona, mire cómo habla, mire que no juzga, mire que no condena, mire cómo muestra misericordia, mire cómo se revela en él el rostro de Dios. Levante la mano al que lo han confundido con Jesús. A mí sí, porque me llamo Jesús, ¿cierto? De resto nadie. Y una vez me decía un papa, en una charla pareja, me decía un padre de familia, es que a mí sí me han confundido con Jesús, pero en serio, Chucho, y yo sí, yo abro la puerta de la casa y mis hijos y mi esposa gritan, crucifícale, lo quieren matar. Entonces miren, la idea es, si uno aprovecha estos espacios, miren muchachos, ojalá pudiera tener palabras. A veces como que no encuentro las palabras para lograr llegarle a la gente al corazón y decirle lo importante que es esta horita y media, lo importante que es sacar un tiempo a diario para Dios, porque es que esta vida es demasiado cortica. Miren, uno se muere casi siempre cuando está vivo, pero en cualquier momento.
Casi siempre, miren, he conocido gente que murió de repente, salió y un carro, en fin, un accidente, llegó un loco por allá, vieron por allá no sé dónde, mató 29 con un arma, todos estaban sanos, aliviados, y uno no toma conciencia de esta importancia de no irse de esta vida sin conocer del amor de Dios. Y conocer del amor de Dios es encontrarle a la vida un ¿qué? Un sentido. Un sentido. La mayoría de gente vive ¿qué? No sabe para dónde va. Por inercia, por impulso. Ahí va, ahí no. ¿Qué más? Ahí nos vamos yendo. ¿Para dónde? No sé, pero ahí nos vamos yendo. Ahí nos vamos yendo. Y entonces no tomamos conciencia y sensatez de aprovechar el tiempo presente, que es muy cortico. El hijo mío está ya en la adolescencia. Ayer me dijo, pues yo esta vida vamos a ver cómo me la gasto más divirtiéndome, porque voy a reencarnar. ¿Y yo en qué? No sé, pero yo voy a reencarnar. Los compañeros me dicen, los adolescentes me dicen que todos reencarnamos. Un ateo en la familia que tengo que convertir. Propio de la edad. Pero miren, él en su adolescencia, y es muy normal la crisis de fe. Pero nosotros, ¿qué, muchachos? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Hoy nos va a hablar Jesús de lo que hace en un día de trabajo. Y uno casi siempre deja, ¿qué? Lo que le sobra de tiempito, lo hemos visto, no persevera, dice, ese grupo, qué pereza, esa hora. Se priva uno de tener tantas bendiciones en la vida, en medio de lo duro de la vida. Pero Dios quiere es bendecirnos. Y Jesús siempre en las invitaciones dice que el que quiera. ¿Quién vino aquí hoy forzado? Nadie. No la levante. Nadie. Y me agrada ver que hay gente nueva, ojalá repitan e insistan. No importa quién venga aquí, no importa quién esté, ojalá pues sea yo, pero no importa. Miren, es por molestar. ¿Quién viene siempre a esta cita? Jesús. El Señor siempre viene, pero uno está en el lugar equivocado. Uno nunca está donde tiene que estar y donde debe buscarle la solución a sus problemas. ¿Dónde estaba? Ya vamos a ver, ¿dónde estaba este endemoniado, este poseído por un espíritu? En la sinagoga. No se fue a que le hiciera tal señora o tal un exorcismo porque es que le hicieron algo. Se fue para donde tenía que ir y buscó al que tenía que buscar. Usted y yo, ¿a quién buscamos en medio de nuestros problemas? Levante la mano el que ha pagado por ahí a un brujo. No la levante mejor, como dice John. El que ha dicho, no, me adivinaron la suerte, no, y me salió todo. Sí, le salió todo el dinero que tenía en la cuenta. Le quitaron todo. Puede que le salga una que otra bobada, porque es que ellos trabajan con pura psicología y todo. Hombre, a usted tal cosa que le pasa a 10 millones de personas. Dios, este sabe mucho. Y uno se deja embobar. Y en vez de embobarse y enamorarse del amor de Dios que lo fortalece, que no lo deja dormir, véala, ahí está, y que le abre los ojos para aprender a vivir, porque es que aquí vinimos para aprender a vivir. No la voy a dejar, la voy a fumigar cada 3 minutos. Entonces uno gastándose en pendejadas. Miren, hoy entonces, San Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Recuerden que Marcos es el segundo evangelio de los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos por eso estamos aquí. Pero miren, la buena noticia es que ante todo eso, Dios en Jesús nunca se cansa de buscarnos y de insistir. Puede que usted se vaya y puede que no vuelva a este grupo, pero Jesús, Dios va a estar tocando a través de Jesús la puerta de su corazón toda la vida. Ojalá abra mientras haya luz, porque puede que después no tenga tiempo. Porque es que uno aplaza, uno dice, lo del Señor es ¿para quién? Para las viejitas, para los viejitos, usted que ya es pensionado, usted que tal cosa, usted ya dedíquese a eso. No, ojalá empezáramos desde la edad de este muchacho que tiene 32, ojalá empezáramos desde jóvenes y no desistiéramos y dejáramos de caminar. ¿Cuánto es que dura este camino? Toda la vida. Entonces Marcos 1:21 lo tienen, entonces miren, nos muestra Marcos del 1:21 al final de Marcos capítulo 1, versículo 21, hasta el 1:39, lo que hacía Jesús en un día, en qué se gastaba Jesús cada día de su vida. Y miren, es muy interesante, porque ¿saben con qué empezaba Jesús y con qué terminaba el día? ¿Quién sabe? ¿A quién se le ocurre con qué? Duro, oración. Dios, pues que es bueno no dormirse, mire, con oración
Levanten la mano los que empiezan y terminan el día con oración, bájenla. Uno, casi, ojalá empezáramos con oración y ¿qué dice uno por la noche si lo invitan? Vamos a orar, no, estoy muerto. Es que para eso es, para que revivamos, para que volvamos a tener vida. El descanso, decía ahora yo, es estar con Dios. Cuando los discípulos llegaban cansados, ¿sabe qué les decía Jesús? Vamos para el grupo de Espofaro, no, les decía, vengan a orar a un sitio a solas conmigo, vengan a estar conmigo. Y uno cree que el descanso es Coveñas, irse para San Andrés, para una finca, y bienvenido, y ojalá lo hagamos porque hace parte del mundo. Pero el descanso, muchachos, es, experimentenlo en un momento que estén de estrés, de fatiga y de cansancio, y váyanse en un rato para el Santísimo, no a dormir, sino a orar, y aún a dormir, porque el Señor ahí está actuando y verán los frutos. Miren, yo ayer tuve un agarrón con Jero, el adolescente, el hijo mío, mejor dicho, casi nos damos golpes, casi nos agarramos a los golpes, porque el Espíritu obró y el machete pasó por aquí. No, porque el Espíritu obró y yo vi a Cata diciendo, sopla Espíritu Santo. Entonces me dijo, me voy de la calle, yo lárgate y te vas ya, te vas, andate de la casa. Entonces después de esa pelea, ¿cómo queda uno? Feliz, ¿cierto? Queda uno más aburrido. Entonces me fui para el Santísimo con un poco de cosas, aquí les resumo, pero me fui para el Santísimo como de 5:30 a 7. Salí como nuevo, descansé en el Señor. Cuando ahora en la oración vengan a mí los que están con problemas con el esposo, con la novia, con el novio, vengan a mí los que tienen todas esas realidades, pero uno a quien busca, no va donde él, entonces sigue toda la vida cansado, y descansé, le entregué el problema, le entregué a mi hijo, le entregué la rabia, le pedí perdón, y hoy antes de venirme para acá le dije a Jero ahí en la cama una carta que la escribí esta mañana después de orar por ahí 1:30 también, con una Yed así con cianuro, con una chocolatina Yed, y le dejé la cartica ahí en su almohadita, porque yo sé, miren muchachos, lo único que cambia un corazón es el amor de Dios, no más, ni la correa, ni reventarle la boca, ni cogerlo a golpes, eso no sirve. Entonces el Espíritu, estar en este camino hace que uno deje su orgullo, deje su rabia, deje su ofuscación, y que el Señor actúe. Entonces, si uno empieza orando y termina orando su día, se nota. Y si empieza sin orar y termina sin orar, se nota el doble. Por la ofuscación, por las rabias, por las peleas, porque se duerme, por todas esas cosas. Entonces uno tiene que estar muy alerta en esto del Señor. Y miren, dice así entonces. Llegan a Cafarnaún. ¿Qué era Cafarnaún? Donde Jesús tenía, ¿qué? La oficina. Casa de Pedro, ahí se mantenía casi siempre, pero Jesús, molestando, no tenía oficina, se mantenía caminando, buscando ¿a quién? A usted y a mí, buscándonos a usted y a mí, mirando a ver cómo hace para enamorarnos, para seducirnos, para llevarnos a la casa del Padre, para que nos convirtamos, para que dejemos a un lado el pecado, para que experimentemos esa misericordia y ese amor de Dios. Entonces Jesús no se detiene, siempre está caminando, y dice, llegan porque ya había, bordeando el mar de Galilea, pasado, miró a los discípulos y los llamó y les dijo que vengan conmigo que los voy a llegar a ser, los haré llegar a ser, es un camino progresivo en que nos va transformando pescadores de hombres. Entonces ya empezó, ya ellos dijeron, vamos a dejar todo y vamos a seguir yendo al grupo de Espofaro. Lo pongo a este ejemplo, voy a seguir yendo, entonces ya Jesús les va a mostrar de qué se trata empezar a ir detrás de él. ¿De qué se trata esto, muchachos y muchachas? ¿De qué se trata conocer del amor de Dios? ¿De qué se trata pasar de mi cita del domingo a empezar a conocer la Escritura, a empezar a escuchar a Dios, a llevarlo a mi hogar, a transformar mi vida, a todo eso, a todas esas realidades? ¿Cuándo va aprendiendo uno eso? A medida que lo sigue y viene y se interesa y viene aquí con un oído atento. Yo sé que la hora es dura y difícil, pero esta palabra, miren, esta palabra es viva y eficaz, no soy yo, pero el Señor está penetrando al corazón de cada uno de ustedes. Y hace unas invitaciones y unas propuestas, pero dice, el que quiera ¿qué? Seguirme, el que quiera transformar su vida, el que quiera ser feliz, el que quiera, mire, si decide, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar la vieja manera de ser, de vivir, tenemos que dejar lo que frecuento y sé que me está dañando el corazón. Es que si algo descubre uno en la oración bien hecha, es que actúa esa oración como lamparita y nos muestra
¿En qué nos estamos haciendo daño? Hombre, yo sé que el licor me está haciendo daño, porque no me lleva sino, fuera de la borrachera, me lleva al adulterio, a golpear a mi esposa, a ofender, a maltratar. Eso va mostrando la oración. Entonces, ojalá saquemos raticos y hagamos como Jesús nos está mostrando lo que hace en un día para que nosotros hagamos, ¿qué? Lo mismo. Sí, acuérdense que estamos como leprosos haciendo filas, llamándolos maestro. ¿Para qué? Porque queremos ser sus discípulos. ¿Para qué? Para conjugar todos los verbos como lo hacía Jesús. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Quién me dice? Álgebra, ciencias naturales, el reino de Dios, el amor de Dios. Se puso a enseñar que tenemos un papá, se puso a enseñar que nunca estamos solos, se puso a enseñar que el problema, por más grande que nos parezca, con Dios a nuestro lado es nada. Se puso a enseñar que esta vida no termina en la muerte, sino que hay un encuentro con Él, que vamos a resucitar. Se puso a enseñar que si el reino de Dios ha llegado, no hay problema y dificultad que sea más grande que ese poder y esa palabra de Dios. Pero uno no escucha. ¿Qué es la sinagoga para nosotros hoy? ¿Qué es? El templo. Es nuestra iglesia, es nuestra pequeña comunidad. Y Jesús dice, no dice como usted y yo que oímos misa, ¿desde dónde? No, ahí están en misa 7 y yo estoy sentado allí al frente de la autopista. Ustedes no han visto en las iglesias que la gente se queda afuera, chateando, haciendo miles de cosas. Es raro el que se vaya a sentar de primero. Jesús entra a nuestra pequeña familia, entra a nuestras realidades, entra a nuestro sufrimiento, entra en mis vicios, entra en mis adicciones, entra en mi orgullo, entra en cada una de mis realidades, y como maestro me quiere enseñar a dominar todas esas situaciones, todos esos que aquí vamos a llamar espíritu inmundo, esos demonios que no me dejan ser lo que Dios pensó cuando me puso en el vientre de mi mamá. Somos ¿qué? Hijos de Dios, y vivimos ¿qué? Mendigando amor, reconocimiento, tantas cosas mendigando, porque como nos quedamos afuera de la casa del Padre, no entramos como entra Jesús, sino que nos quedamos afuera pidiendo limosna, sabiendo que por derecho, como hijos del Rey, tenemos acceso al corazón de Dios Padre toda la vida. No, yo no soy capaz, amigo, no, ¿qué haría? Quéjese. No, dejémoslo entrar a lo profundo de nuestro corazón y dejemos que nos enseñe como maestro. Y mire lo más lindo, y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quedaron qué? Pasmados, asombrados. Levante la mano él o la que sale de misa asombrada o asombrado, bájenla. ¿Cómo salimos? Ay, casi que no. ¿De qué fue el Evangelio? Si uno empieza a escuchar a Jesús, si uno empieza a tomar este camino en serio, tiene que quedar después del grupo ¿qué? Duro, pasmado o asombrado. ¿Y qué es lo contrario a pasmado o asombrado? ¿Saben qué es? La dureza de corazón, según los evangelistas. Cuando uno tiene el corazón duro, esto que estamos hablando aquí, ¿qué? No le entra. Si empieza a escuchar, poco a poco ese corazón se empieza a ablandar. No importa que uno llegue muy tarde, el corazón se ablanda de todas maneras. El corazón se va ablandando porque es palabra de Dios, porque Dios actúa a través. Miren, por eso quise este pequeño, que vamos a estar estos pequeños días, llamar eso sanados por la palabra. Esta palabra aquí ahora nos está sanando. Si dejamos ¿qué? Entrar esa palabra en el corazón, si dejamos a Jesús entrar a nuestro hogar, a nuestras realidades, dejémoslo entrar. Pero como nosotros siempre nivelamos pecado y Dios, misa y robo y honradez, siempre nos vamos como acomodando, porque ¿qué dice el refrán? El que ¿qué? El que peca y reza empata. Yo 20 años en adulterio, pero no fallo en el grupo. Habrá que revisar, ¿cierto? Habrá que revisar. Porque es que a la mujer adúltera, ¿qué le dijo el Señor? Vete y solo 3 clientes por día. No le dijo que solo 3 clientes. ¿Cuántos atendía? ¿Quiénes de aquí han ido?
No le dijo, bueno, vete, ¿qué le dijo? Vete y conviértete. Y gracias de las frases lindas del Papa Francisco cuando inició fue que Dios no se cansa de perdonar, es el Dios de los perdones, pero también nos pide, a ver, toma sensatez de tu vida, porque es que se volvió la confesión un duchacito, me di un duchacito, me confieso, de listo, quedé listo, y salgo y ahí mismo. No, que vamos, si Jesús, mejor dicho, miren, si Jesús entra de verdad a nuestra vida, produce cambios, produce un terremoto en nuestra vida, se caen esos falsos cimientos sobre los que estamos edificando. Entonces quedaban asombrados, porque no enseñaba como quién, como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los teólogos de la época de hoy, los doctores de la ley, los que se sabían la ley, los mandamientos, los 613 preceptos, todas las cosas. Entonces aquí nos está diciendo muy claro una cosa: solo va a producir asombro en nuestra vida, cambio en nuestra vida, escuchar la palabra de Dios en forma. Si nos quedamos en mandamientos, en misita de domingo, en no más cumplimiento, en normas, nunca vamos a quedar pasmados y asombrados y vamos a decir, sí, mi vida tiene que cambiar. Sí, Jesús me habló al corazón, no puedo seguir así. Tengo que dejar estas amistades, tengo que salir de estas partes, tengo que regresar a la casa del Padre a celebrar fiesta y vivir como un hijo verdadero de Dios. Entonces lo contrario es que la dureza de corazón. Miren, a los escribas, a los fariseos, a los del Sanedrín, a todos los religiosos de esa época, los que tenían el poder, Jesús les hizo milagros delante de ellos, multiplicó, sanó y nunca dejaron entrar el amor de Dios en sus corazones. Dios los condenó. No, ellos mismos. Miren, Dios no condena, uno mismo se condena. Uno mismo se condena. Dios vive lanzando salvavidas, lazos de amor, cuerdas de amor, invitando aquí al grupo, anda al retiro, insistí. Ahora nos tocó, ay, gracias por la asesoría de mi hijo, pero ve, quédate en el grupo. Es que hoy por donde el otorrino estoy como gagueando mucho. Bueno, vaya pues donde el otorrino. Entonces uno vive sacando excusas. Dios no se cansa, pero vuelvo y les digo, ojalá aprovechemos este tiempo, el día de hoy, porque mañana no sabemos si estamos vivos. Y las muchachas ya saben, cada que digo esto mueren 2 o 3. Puedo ser yo. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie. Puede tener los millones que tenga y la vida no está comprada. Entonces, que la palabra de Dios nos vaya produciendo asombro, porque se nos va volviendo, ¿qué? Costumbre. Cada rato vimos en la escuela, hay gente que da testimonio y dice, la emisora para mí ha sido una bendición, porque yo sufría de desvelos y la prendo a las 2 y ahí mismo me duermo. Y es cierto, no estoy diciendo mentiras. Y a veces uno empieza a oírla así, empieza a oír la palabra, no, pues no es por usted, empieza a oír la palabra de Dios. ¿Y qué va pasando? A mí hay gente que me ha dicho, Chucho, ese tonito de voz tuyo como que me va arrullando, entonces a veces tengo que gritar, parame, y es cierto, a veces uno, levante la mano el que nunca se ha quedado dormido en el Santísimo. A todos nos ha pasado. Lo que pasa es que hay quien aprendió a orar con los ojos abiertos, y va uno y lo mira, y está ahí profundo. ¿Qué hubo? Qué pena, hombre, ya es un don que el Señor da. Entonces, como quien tiene autoridad y no como los escribas, muchachos, no nos quedemos en Antiguo Testamento y muchachas, en leyes, en la misita. Yo voy al grupo de vez en cuando, no, metámosela toda, que es que en eso nos jugamos esta vida. Y la felicidad de nuestros hijos, y del hogar, y del país, porque es que si el cambio empieza en mí, el cambio no empieza poniéndome una capucha y salir a hacer daños, no, o con marchas violentas, o un determinado régimen político, no, empieza en mí. El granito de mostaza, el reino de Dios pequeñito, la semillita que cae, si yo la riego viniendo acá en comunidad, yendo a los retiros, se vuelve un árbol gigantesco. ¿Y quiénes son los que caben ahí? Todos, mi familia, mis hijos, mis compañeras de trabajo, todos, pero uno no insiste. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Dónde estaba el hombre del espíritu inmundo? Miren, es bien interesante, se supone que alguien que tenía un espíritu inmundo o maligno o poseído por el demonio, a lo último los griegos volvieron sinónimo, Satán, Satanás, diablo y demonio, pero no es lo mismo, es diferente, Satanás y diablo a demonio. Demonio viene de la palabra griega, les decía daimon, y quiere decir
Y miren, antes es muy interesante, en el Nuevo Testamento no quedaron sino los demonios negativos, pero había daimones, fuerzas positivas. Se decía que cuando un atleta era muy sobresaliente fue porque respiró una fuerza de estas positiva, un demonio positivo. Padre Hernán Cardona nos explicaba y nos decía que desafortunadamente quedaron las fuerzas negativas, que se respiran y se contraen, decía él, pero es distinto a Satán y a diablo, pero después lo fueron volviendo todo sinónimo. Diablo quiere decir, viene de la palabra diabolé, que quiere decir división. Símbolo es lo que nos une, diablo es lo que nos separa, lo que nos divide. Entonces, ¿cómo estaba este hombre en la sinagoga? Dividido. ¿Dormido? No, dividido por un espíritu. ¿Qué es lo que es espíritu? Manera de ser, de actuar o de influir en los demás. Mejor dicho, había perdido su dignidad y su identidad. Pero hagamos la pregunta, ¿los permitían los judíos que alguien con un espíritu o poseído de algo entrara a la sinagoga? No, no podía porque era impuro y contaminaba a los demás. Impuro es lo opuesto a la santidad, o sea, lo que se opone a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? ¿Quién lo entró? ¿O entró él mismo? ¿O cómo llegó a la sinagoga? Porque normalmente alguien con un espíritu, desde la entrada lo alejan. Miren, esto nos hace reflexionar sobre varias cosas. Uno, cuando uno está dividido interiormente, cuando tiene una manera de ser que no ha podido con ella, cuando tiene una adicción, cuando tiene un pecado que no ha podido salir de él, cuando tiene algo, tiene que acudir, les decía ahora, ¿a dónde? Al encuentro con el Señor, a la iglesia, al asesor espiritual, al grupo, a la lectura de la palabra, al encuentro con Jesús. Pero esto nos puede decir también que este era un sistema religioso ineficaz, porque aquí estaba este hombre poseído por un demonio. Entonces, ¿actúa o no actúa el Señor? Porque ahí está. Nos puede decir también otra cosa bien interesante, y esto quiero que nos lo grabemos. Podemos estar en las cosas de Dios, pero sin Dios, poseído por un espíritu y metido en la sinagoga y demás que de primero, y comulgando de primero, pero sin Dios en el corazón. Y es una gran tentación cuando nos metemos a hacer en este camino de todo y no dejamos que Dios toque nuestro corazón. También otra explicación dicen, ¿lo pudo haber llevado? Jesús lo entró. ¿Por qué? Porque es que Dios no hace acepción de persona, no importa lo que usted tenga. Dios envió a Jesús cuando él abrió allá en la sinagoga el rollo del profeta Isaías, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a liberar a los cautivos de todo tipo de mal. No hay que buscar cosas extrañas, no hay que buscar en otro lado, no hay que ir a Eucaristías especiales, podemos ir. Aquí el Señor nos va sanando. Pero ojo, al estar aquí en las cosas del Señor, sin tener un encuentro con Él, sin ir haciendo ese proceso de conversión, sin abrir el oído y escuchar y obedecer lo que Él nos dice, sin permitirle entrar como luz a las áreas de tinieblas, porque es que negociamos, muy espiritual, de la correa para arriba, pero para abajo no, dicen los jóvenes de la escuela. Yo soy espiritual de la correa para arriba, pero para abajo, pura carne, y hasta me cuelga pues la carne. Entonces se queda uno ahí. Se queda uno viviendo una vida doble, no, que el Señor, ¿qué? Todo nuestro ser, que convirtamos todo nuestro ser al Señor. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, gritó tres cosas el espíritu. Su manera de ser, que estaba dividida, no era él el que gritaba, sino esa manera de ser que no es la manera de ser de Dios. Mejor dicho, cuando a nosotros no nos guía el Espíritu de Dios, nos guía en la carne. Cuando nos guía la carne, nos guía es ¿qué? La división, los gritos, el odio, el pecado, la fornica, todo eso que ya lo habrán oído mencionar en una lista. Entonces se puso a gritar. ¿Qué fue lo que gritó? Tres preguntas le hizo a Jesús. ¿Qué tenemos nosotros contigo? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué tienen que ver esos espíritus malignos con Jesús? Nada, son totalmente opuestos. Esa manera que usted y yo tenemos de ser, donde prima es el egoísmo, el chisme, la violencia, el adulterio, el pecado, el odio, la venganza, todas esas cosas, es contrario a la manera de ser de Dios. Uno o vive según el Espíritu de Dios
o sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no es una vida maldita, pero acaba en un profundo vacío y un sinsentido que termina ¿dónde? Lanzándosele al metro o tirándose del edificio de Afid o ahorcándose en su habitación. Esa es la realidad que estamos viendo hoy. Y se puso a gritar, porque es que cuando uno no tiene a Dios en su corazón, no hay paz, no hay tranquilidad. Por más que busque hacer yoga, meditación, las asanas, las posturas, meditación trascendental, respirar 10 veces y contar 9 para botar el aire, le ayuda como médico, le digo físicamente un poquito, a bajar la presión y eso, pero paz no le va a dar. Por más yoga que practique, la paz y el amor de Dios no van a llegar al centro de su corazón. ¿Y cómo se manifiesta que no está guiándome el Espíritu? Se puso a gritar. ¿Qué tengo contigo? Nada. ¿Has venido a destruirnos? ¿Cuál es la respuesta? Claro. Dios vino a destruir todo tipo de mal que nos aqueja a nosotros, al hombre y al ser humano. A eso vino. A eso vino. Pero si no le presento ese mal, esa división, esa realidad que me aqueja, es imposible. Sino que se la presento, vaya que allá le van a hacer el exorcismo. Cada rato dicen, me hicieron algo, me tiraron unos huesitos, me hicieron un maleficio. No. Cuando si uno está con Dios, ¿qué? Nada le pasa. Nada le pasa, nada le entra. Lo malo no está afuera, ¿está dónde? En el corazón. Yo no sé si usted se mueva más en los gritos o en la calma y en la paciencia. Yo no sé usted en qué se mueve, en qué nos movemos más. Porque cuando hay mucha violencia, cuando hay mucho grito, siguiendo al Dios verdadero. Cuando una persona es violenta, no está siguiendo al Dios verdadero y tiene muchos demonios, entre comillas, en su interior.
empezar a ponerles nombre y presentárselos al Señor. ¿Se puso a destruirnos? Claro que sí. Y mire lo teso que dice aquí: sé quién eres tú, el Santo de Dios. El apóstol Santiago dice: los demonios creen en Dios y hasta tiemblan, dice la Escritura, no yo, pero no le creen a Dios. Cuando uno le cree a Dios, empieza a vivir distinto. Ayer en la escuela me contaba alguien que sacó un taxi y le toca pagar unas cuotas, acaba en noviembre, pero le tocan unas cuotas de 1.200.000, y de ahí más mercado, más los hijos, más el arriendo, más todo. Es una cosa. Y entonces estaba trabajando en estos días, en diciembre, que es cuando más volan, cuando, ¿qué será este dolorcito? Lo cogí un dolor. El caso es que litiasis, cólicos de cálculos, y se quedó sin trabajar 20 días. Y entonces ya se atrasó ¿en qué? En todo. Y entonces me decía: Chucho, empecé a trabajar los 10 primeros días de enero, y en los 10 primeros días de enero hice todo lo que no hice en esos 20 días. Pero cuando estaba en esa angustia y en la cama sin poder hacer nada, y el taxi quieto, porque lo maneja es él, que se puso a orar y le dijo: Señor, tú sabes de mis realidades, tú sabes de mis necesidades, yo necesito pagar la cuota, necesito pagar las cosas, y se abandonó en el Señor. Entonces me decía ayer: nos falta mucha fe, nos falta creerle al Señor. Y me decía esto mismo, lo que dice el apóstol Santiago: los demonios, mire que los demonios saben quién es, que le dijeron: eres el Santo de Dios. Creen, pero no le creen a Él. No creemos cuando entra en nuestra casa, en nuestro Cafarnaún, en nuestra familia, y nos dice: no te preocupes porque por esa hija en embarazo, no te preocupes porque no hay con qué mercar, no te preocupes por la crisis que estás atravesando de pareja. Y uno dice: sí, ¿y vas a hacer algo? Claro, no ha venido pues a destruir todo tipo de mal que nos oprime. Eso dice Él, dice Dios, dice la palabra, no yo. Lo está diciendo Él, pero uno le cree. No, creo, pero aumenta mi fe, Señor. Has venido a destruirnos. ¿Qué tenemos nosotros contigo? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le culminó. Le dijo: cállate y sal de él. Cállate, decirle duro. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. Miren, no se puso a hacer, bueno, Pedro, tráigame los instrumentos, voy a bolear estas campanitas, voy a rociarlo con no sé qué, sepárense todos, amárrenmelo. No, a veces nos acostumbramos a ir a circos. Jesús no es de circos. Es más, casi siempre llamaba a alguien a solas, lo sanaba, y rara vez, hacía como si en la antigüedad era de común hacer ritos especiales, generalmente que le tocó la lengua, le tocó el oído: éfata, ábrate, levántate. Pero miren, con la sencillez que la palabra nos puede sanar de lo que estemos viviendo en nuestro interior. ¿Qué dijo? Cállate y sal de él. ¿Sal de él a quién? Esa manera de ser suya y mía, esa situación que estamos atravesando. ¿Y saben qué es cállate en griego? El verbo en griego cállate, ¿qué quiere decir? Poner un bozal. ¿Y qué nos está diciendo aquí también? Si escuchamos la palabra de Dios como en verdad es palabra de Dios, no de Chucho, que obra, que actúa, muchas de las situaciones de nuestra vida, guardando silencio, se van a solucionar. ¿O no le ha pasado a usted en una pelea que empieza: ¿qué me gané yo ayer con mi hijo con ir peleando y se fueron subiendo y me subí tanto que caí y le pego? ¿Qué gané? Nada. Si hubiera guardado silencio, hubiera pensado un momentico, esa manera de ser violenta que él tenía en esos momentos lo habría dejado, porque no encontró respuesta. Muchas de las dificultades de nuestra vida, mire, le debo decir a Clarita que compre 22 bozales y nos los ponemos, pensemos. Miren, muchachos, ¿cuántos conflictos hubiéramos evitado con cerrar la boca? Es una enseñanza que está en el trasfondo, pero la enseñanza auténtica es que ante Dios, ante el poder de la palabra de Dios que se palmaba a todo mundo con la autoridad que hablaba, ningún mal que le hayan hecho a usted, ninguna cosa que lo rezaron, que le hicieron, no tiene nada que hacer ante el poder de la palabra de Dios que actúa y sana a este hombre con solo 2 imperativos. ¿Cuál? Cállate y sal. Cállate y qué, y sal. No hizo show, no hizo circo.
pero le tenemos que creer al Señor. Y miren lo lindo que dice: y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. ¿Salió ahí mismo? No, ¿qué hizo antes? Agitándole violentamente. Los estudiosos dicen que probablemente era un caso de, ¿cuál es el que convulsiona y se mueve y grita? De epilepsia, probablemente. Y muchas enfermedades de estas que dicen está poseído son enfermedades psíquicas y epilépticos. Pero miren lo interesante, antes de salir dice, agitándolo violentamente. Eso que le vamos a presentar al Señor en la oración, esa manera de ser suya y mía, esa dificultad que estamos atravesando, casi nunca sale de un momento, sino que lucha. ¿Usted cree que es muy fácil dejar la adicción a la pornografía? ¿Usted cree que es muy fácil dejar el adulterio? ¿Usted cree que es muy fácil dejar el temperamento, el orgullo y la soberbia? No, dice que agitándolo, mejor dicho, como decía el borracho, tanto invertido al trago para irlo a dejar ahora. Es difícil, no es fácil, y eso repulsa. Eso que le estás presentando al Señor no va a ser fácil de dejar, va a implicar, veíamos que hace 8 días, esfuerzo, lucha, tesón, constancia en la palabra, oración, Eucaristía, porque es que no es fácil, muchachos. Uno se propone y le dura el impulso, unos días. Voy a seguir yendo al grupo y después, ojalá me inviten dentro de uno, a ver dónde están, qué se hicieron. No, las ocupaciones. Y uno va dejando. ¿Y va qué? Otra vez lo va comiendo. Acuérdense al que le expulsaron unos demonios, dejó la casa sola y se le vinieron ¿cuántos? Como 7. Se llenó de demonios, que no es que, vea, está poseído, vamos a llevarlo a que le hagan. No, es maneras de ser distintas a las de Dios. Tan sencilla la palabra. Y con esta palabra, escuchándola, el Señor nos va, ¿qué? Nos va sanando. Cállate y sal de él, y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Aquí en Marcos no dice, pero en Lucas dice, y salió de él sin hacerle ningún, es tan lindo, miren, escuchen, y salió de él sin hacerle ningún daño. O sea que salió ileso, o sea que esas situaciones presentadas y permitiéndole al Señor que actúe en ellas, no van a dejar consecuencia. Lo que nos está diciendo es muy lindo, si le creemos. Porque es que casi siempre decimos, no, es que ya el daño que está hecho, y a veces nuestro pecado causa daño y realidades y afecta a nuestros seres más queridos. Pero si le creemos a la palabra de Dios, dice Lucas, lo puso en el centro, le devolvió la dignidad y la identidad, y a pesar de que el demonio lo agitó violentamente, salió sin hacerle daño, porque Dios puede hacer nuevas todas las cosas, muchachos. No importa lo que hayas hecho en tu vida, les decía, no importa que fueron abortos, que dañó un matrimonio, que esto no importa, es que si no, entonces ¿a qué venimos aquí? Es que miren lo que entró, y entró a la sinagoga y no les dijo, ay, ustedes es cierto que ya terminaron el rosario, muy bien hecho. No, de entrada vio al hombre con esta manera de ser, de entrada nos vio a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas todos, empezando por el que está aquí. Tantas cosas que el Señor va limpiando y puliendo a través de su palabra. Todos quedaron, vuelve y repite, pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. ¿Qué es esto? Que el reino de Dios ha llegado. Que Dios quiere llegar a tu corazón, que Dios quiere sanar tus realidades, porque es que todos de una u otra manera vamos arrastrando tantas cargas, y nuestra conciencia es como un taladro de esos con que abren el pavimento, recalcándolas día a día cuando no son nuestros seres más queridos. Es que usted yendo a ese grupo, acuérdese lo que hizo, es que acuerde de sus pecados, es que acuerde de su adultez. No, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, una manera de enseñar nueva, porque es la misericordia de Dios que se posa en la miseria de cada uno de nosotros y nos permite comenzar de nuevo en la vida. Nos permite arrancar de nuevo. ¿Quién no quisiera comenzar de nuevo? Todos, y es posible, porque para Dios no hay nada imposible. No importa, pero ¿qué hay que hacer? Déjelo entrar. Reconozca esa manera de ser que tiene usted.
¿Y qué tengo yo? Reconozca ese orgullo, esa soberbia, esos vicios, esas adicciones, todas esas realidades que entran cuando me alejo de Dios. Cuando me alejo de Dios, habla con autoridad. Y decir que habla con autoridad es que es el mismo Dios el que en este instante nos está hablando aquí a través de esta palabra. Es el mismo poder de Dios. ¿Que tiene poder de qué? De hacer nuevas todas las cosas. Yo no sé usted qué haya vivido, que esté viviendo y que le falte por vivir. Pero el Señor tiene poder con su palabra de liberarnos de todo tipo de mal. Yo he venido, es que es muy lindo, vine a dar la libertad a los cautivos y vine a buscar a los, a los por pecadores. O sea, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Para qué? Para que dejemos la esclavitud, los ídolos, la idolatría, para que dejemos, hay otro texto de un endemoniado donde dice que se pasaba en los cementerios, gritando, corriendo de un lado para otro, es decir, no tenía ¿qué? Paz. ¿Y qué es lo que uno experimenta en la vida cuando coge caminos distintos a los de Dios y cuando pasa ratico un instante no más? Porque es que vuelvo y les digo, el pecado si no fuera atractivo no caía uno, no caía uno. Y seamos realistas, cuando uno generalmente, cuando yo hago las asesorías me dicen fui infiel y algunos tienen el descaro de mostrarme la foto y no me muestran una mujer mueca, sin bañarse, sin peinarse. ¿Sí me entienden? El pecado tiene su dulcecito y por eso cae uno. Y cae más fácil cuando se deja guiar por la carne, o sea, no por el Espíritu de Dios, sino por esa manera de ser. Pero siempre Dios viene a nuestra vida y nos saca de ahí si queremos. Si queremos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta doctrina? Este habla como autoridad. Le habla a los espíritus del mundo y hasta le obedecen. Sí, es que ante el poder de Dios nadie podía hacer nada. Vamos terminando con esto. Hay mucha gente acostumbra a poner como en un ring de boxeo Dios y el diablo. Y pónganle los guantes que se van a reventar y se van a dar duro. No. El diablo, el mal ante Dios es esto. Es una gotica de, una lanita en la camisa. No tiene nada que hacer. Si usted y yo estamos con Dios, nadie puede contra nosotros. Repito, identifique y vamos a terminar orando. ¿Qué es lo que hay ahí en el corazón? ¿Cuál es esa realidad? ¿Qué es lo que a mí no me deja ser feliz? ¿Qué es lo que no me deja experimentar vida en abundancia? ¿Qué es lo que no me deja estar en las cosas de Dios y en realidad experimentar esa sanación, ese perdón, ir transformando mi vida? ¿Qué es? ¿O será que estoy ahí y no le hago caso a la palabra de Dios? ¿O será que busco en otras partes? ¿Qué será? Porque la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. ¿De qué? De transformar y de que cambiar vidas. No son libritos esos de, y los pueden leer, cómo ser exitoso en la vida, cómo conseguir mi primer millón, cómo transformar mi vida, cómo perder 30 kilos en 2 segundos. Ustedes ven que eso está lleno, ¿por qué? Porque hoy hay ¿qué? La gente necesita hoy afecto, amor, reconocimiento, entonces lo empieza a buscar en todas partes, menos donde hay que buscarlo, con este man que se dejó clavar en una cruz para que usted y yo fuéramos felices y aprendiéramos a vivir. Cerremos nuestros ojos y hagamos nuevamente un acto de fe. Miren, muchachos, un acto de fe en la presencia del Señor. Ojalá creyéramos, porque es que no es la imagen, no es el Cristo, no es el sagrario. Está en tu corazón, Dios esperando que le abras. Jesús esperando entrar a tu Cafarnaún, a tu sinagoga, a tu vida, donde está esa manera de esa realidad de ser. Señor, estamos seguros de que estás aquí y de que tú eres capaz de hacer lo que dijiste que harías, lo que prometiste, que dijiste que ibas a hacer. Tú nunca te echas para atrás. Te entregamos en este instante ese espíritu de egoísmo, ese espíritu de placer, ese espíritu de pornografía, ese espíritu de chisme, ese espíritu de rencor, ese espíritu de estar encima del otro a toda hora, ese espíritu de envidia, ese espíritu de soledad, ese espíritu de tristeza, ese espíritu de amargura, que ya la vida no me sabía nada, ese espíritu de soledad,
que me hace vivir sin esperanza y sin alegría. Así como le dijiste a este hombre de la sinagoga, dinos hoy a cada uno de nosotros a esa manera de ser: cállate y déjalo, o déjala. Cállate y sal de él, y que entre tu amor en este instante en el corazón de cada uno de nosotros, sanando, y como ese martillo derribando todo lo que no ha permitido que nuestro corazón se ablande y te conozcamos a ti, experimentemos esa alegría que es fruto de la sanación que produce tu palabra en cada uno de nosotros. Ven, Señor Jesús, que te necesitamos. Ven y pasa en este instante sanando, liberando y soltando las cadenas que llevamos arrastrando durante tanto tiempo, Señor. Pasa, Señor, que te necesitamos, Jesús, Jesús, Jesús. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo. Te pedimos hoy por las que vinieron por primera vez, para que sigas tocando ese corazón y que sepan y tengan la certeza de que no se trata de sentir, o de llorar o no llorar, no, es de decidir, dar esos primeros pasos. Recuerdo mis primeras idas a la escuela, decía: ¿qué es esto? ¿En qué me metí? No quiero, ¿para qué? Y hoy día no sería capaz de vivir sin Dios en mi vida. Tantas bendiciones, tanto amor derramado en momentos de pecado, de crisis, de dolor, de enfermedades graves de mis hijos, y ahí he visto tu presencia, Señor. Danos la gracia a todos y a los que vinieron por primera vez de seguir perseverando, de no desfallecer, con la certeza de que ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que tú nos tienes preparado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.